Hola de nuevo amigos del canal, ya sabéis lo muchísimo que nos gustan los dragones en la guarida, así que hoy vamos a hablar de estos seres monstruosos, de estos seres gigantes, de estos seres guardianes de grandes tesoros o de enormes sabidurías que viven en cuevas, que viven en praderas, que viven incluso debajo del mar y que a todo le llamamos dragones. ¿Pero realmente son todos dragones? Pues hoy responderemos a esta pregunta con Isam Yes en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. El dragón es un ser mitológico que aparece de diversas formas en las culturas de todo el mundo. Y a pesar de que nosotros le llamamos dragón a prácticamente todo, los anglosajones tienen más de 3 palabras para identificarlos y los chinos pueden tener más de una docena. ¿Pero qué diferencia cada uno de ellos? Existen 3 grandes familias de dragones, los orientales, los precolombinos y los europeos. Para el lejano oriente los dragones lo son absolutamente todo y aún a día de hoy son reverenciados como representantes de las fuerzas primitivas de la naturaleza y el universo. Son benévolos monstruos que vigilan los cielos, traen lluvia, controlan ríos, son símbolo de conocimiento y poder, y por eso el dragón es el símbolo de China y el emblema oficial de la familia imperial de Japón. ¿Y los precolombinos? Bueno, los dragones de Mesoamérica van un poquito a su bola. Las civilizaciones prehispánicas preferían jugar con los felinos y los pájaros a la hora de montar su mitología, pero existen 2 grandes deidades que pueden ser consideradas dragones, Amaru y Quetzalcóatl. El dragón europeo proviene de las culturas griega y egipcia y su función siempre fue la de guardián, símbolo de poder y sabiduría. Todo esto hasta que llegó el cristianismo. Convirtiendo al dragón en el mal absoluto, ya que Satanás es nombrado en la Biblia como el gran dragón. 200 años de antigüedad. Y aún así tan fresco, tan vivo. ¿Pero cuántos tipos de dragones hay? Pues decenas, puede que más. El problema es que como en España los dragones eran el mal, pues pasaron a llamarse simplemente dragones. Dragones, sin más, y hemos perdido la oportunidad de ver realmente cuántos dragones hay. En China, por ejemplo, hay más de 2 docenas de nombres para identificar a los diferentes tipos de dragones. Y la mitología nórdica también tiene unos cuantos. Así que vamos a intentar recuperar esos nombres, trasladarlos a nuestro idioma y ver realmente cuántos tipos de dragones hay. ¿Pero cómo ordenarlos y clasificarlos? Pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo a nivel histórico, podemos hacerlo por geografía, podemos hacerlo por colores, podemos hacerlo incluso por poderes. Pero en este caso nos vamos a centrar en 2 cosas. Nos vamos a centrar en la cantidad de extremidades que tienen, en la cantidad de patas que tienen y también si tienen alas o no. ¿Pero puede existir un dragón sin alas? Pues sí, porque por ejemplo el padre de todos los dragones de la mitología de Tolkien no los tiene. A ver cómo hago yo para ordenar todo esto. Hagamos un diagrama. En este diagrama podemos catalogar a los dragones según sus extremidades, si tienen alas o no, y por su número de patas. Además he puesto unas líneas discontinuas que nos ayudarán a ordenarlos también por tamaño. Así que, empecemos. Imaginemos un dragón sin patas y sin alas. ¿Lo podéis? Vamos, si hasta los mismísimos vikingos pudieron. Os presento a la gran serpiente Jormungandr. La gran serpiente de Midgard, que además es hija de Loki. Y sí, las grandes serpientes o las serpientes marinas también son dragones. En la mitología mapuche encontramos también a 2 grandes serpientes, Kai Kai Bilu y Tren Tren Bilu. Tren Tren es una serpiente gigante terrestre y Kai Kai es una serpiente marina. Ambas luchan hasta el fin de los tiempos para proteger sus reinos y son las causantes de los mares, los lagos, las montañas o incluso las erupciones volcánicas. Si a una serpiente gigante le ponemos unas suntuosas plumas de colores, tendremos al dios más poderoso para los tehuacanos, mexicanos, toltecas, olmecas y mayas, el gran Quetzalcóatl. Dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento, la gran serpiente emplumada. Vale, pues ya tenemos a nuestras primeras bestias en el diagrama. Ya hemos puesto a las serpientes gigantes, a las serpientes marinas y a la gran serpiente emplumada. Ha llegado el momento de ponerles extremidades. Y ya que hemos hablado de un dragón europeo como Jormungandr y de uno americano como Quetzalcóatl, vamos a dar un viaje por Asia.
El dragón largo o dragón oriental es típico de las culturas asiáticas. Y lo hemos visto infinidad de veces, que a pesar de tener 4 patas y no tener alas, como es mágico, puede volar. Como por ejemplo el dragón Shenron de Dragon Ball, dragones sabios con grandes poderes, o Haku en el viaje de Chihiro, vinculados a la naturaleza y defensores del bien. También pudimos ver a un gran dragón chino en la película protagonizada por Jackie Chan, El misterio del dragón, donde Arnold Schwarzenegger aparece de esta guisa. Por cierto, si queréis ver a un montón de dragones, si queréis disfrutar de una batalla épica entre una serpiente gigante y un dragón oriental, Dragon Wars es vuestra película. ¿Y dragones con 4 patas sin alas pero que no vuelen y que no sean tan alargados como los orientales existen? Pues antes ya os he hecho una referencia sobre Tolkien. Y es que en su legendario Glaurung, el padre de los dragones, el dorado, es un dragón inmenso, el primero de su raza, y según las descripciones del profesor, no tenía alas, pero sí la capacidad de escupir fuego, además de tener varios poderes mágicos que utilizaba a través de su mirada. En inglés, a los dragones de 4 patas sin alas los llaman drakes, así que nosotros podríamos llamarlos dracos. Y uno de mis dracos favoritos en el cine es el gran Kotoga. A Kotoga, que significa el que camina a 4 patas, lo podemos ver en The Relic de Peter Iams, ese monstruo de Sudamérica que sirve como aniquilador de amenazas para las tribus de Brasil y al que Tom Sizemore tiene que hacer frente en un museo. Si a un dragón de 4 patas lo metemos bajo el agua, entonces lo llamaremos Leviatán. Y también existe un modelo de draco más pequeño típico de la cultura china llamado Kirin, y cuya representación hemos podido ver en la última película de Animales Fantásticos. Vale, pues ya tenemos a dragones sin patas, a los que llamamos serpientes gigantes, y a dragones con 4 patas pero sin alas, a los que llamamos dragones orientales o dracos. Pero ¿y dragones con 2 patas? Pues también hay de eso. Los lindworms vienen de la cultura nórdica y son dragones bípedos desprovistos de alas, y antes de la llegada del cristianismo se les relacionaba con la medicina y la naturaleza. Después del cristianismo, los lindworms empezaron a representar plagas como la guerra o la peste. Pero ¿cómo llamamos a los lindworms en nuestro idioma? La traducción literal sería serpiente flexible, así que se me ha ocurrido llamarlos flexivernos, haciendo referencia a otro dragón que veremos más adelante, que se llama giverno, un poquito para usar también ese sufijo final de verno que representa un poquito a los dragones. Y si queremos ver a un flexiverno en acción, solo tenemos que viajar hasta la isla Calavera. En este ecosistema dominado por King Kong podemos encontrar estas criaturas reptilianas acechando desde el interior de la Tierra, ágiles, letales y terriblemente duros, incluso para el propio rey de los monos. Y como no podía ser de otra manera, también tenemos una representación marina para los flexivernos, y como buen dragón, lo podemos encontrar en la heráldica de una familia real muy famosa. Lord Corlys of House Velaryon, Lord of the Tides, Master of Driftmark, and his lady wife, Princess Rhaenys Targaryen. Hemos hablado de dragones con patas y de dragones que vuelan, pero todavía no hemos visto alas, así que os presento a los anfípteros. Los anfípteros son dragones provenientes de la cultura europea sin patas y con alas. Y si los queremos ver en acción, debemos volver a pedirle ayuda al Gran Kong. Porque en Godzilla vs. Kong, cuando el gran rey de los monos penetra en la tierra hueca, hay un enfrentamiento contra unos dragones serpenteantes con alas. Ahí tenemos unos anfípteros a los que King Kong también da caña. Y ahora que tenemos a un dragón alado pero sin patas, vamos a la carne y las patatas de este vídeo. Vamos a ver los dragones que realmente nos importan. Vamos a ver a los dragones más importantes de esta historia. Así que vamos a ponerle al anfíptero 2 patas. Y es aquí donde aparece el dragón más cinematográfico de todos los tiempos. Y aún así, no estaríamos hablando de nuestro dragón, sino que estaríamos hablando del giverno, palabra que viene del término inglés wyvern. El giverno es el más famoso de los dragones gracias al cine, la televisión y los videojuegos. Podemos encontrar dragones con 2 alas y 2 patas en el universo de Harry Potter o Juego de Tronos, en los videojuegos de The Witcher, en el mundo de Elder Scrolls o en una de las películas más salvajes y geniales dedicadas a los dragones, El Imperio del Fuego. Solo hay una cosa peor que un dragón. Los americanos. Y uno de los dragones más famosos de la literatura también fue representado como un giverno. Smaug, el señor de la montaña solitaria, fue uno de los quebraderos de cabeza en la complicada producción de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Se intentó hacer un dragón completo con 4 patas y 2 alas, pero al final, para que tuviera un movimiento fluido, optaron por el diseño de un giverno, dejándolo solo con 2 patas y 2 alas.
Con 2 patas y 2 alas existe además un tipo de dragón más pequeño, la cocatriz. Mocatriz, modelo, cantante y actriz. No, gente calor, no. Mocatriz no, cocatriz. Un monstruo con cuerpo de dragón y cabeza de gallo con la capacidad de matar con su simple aliento o mirada. Y para acabar nos iremos al rey de los dragones, al dragón europeo que lo tiene todo, 4 patas, 2 alas, 6 extremidades en total. Y para ello regresaremos al Imaginarium de Tolkien, para enseñaros el dragón más poderoso de todos los tiempos. Creado por Morgoth en los pozos de la fortaleza de Angban, Ancalagon fue el primero de los Uruloki, o serpientes de fuego. Capaz de volar en la Guerra de la Cólera, Ancalagon comandó el ejército de dragones de Morgoth en la batalla final, encontrando la muerte a manos de Eärendil en un épico combate en el cielo. Cuando el gran dragón cayó, derrumbó las torres volcánicas de Zangorodrim, destruyendo así también la fortaleza de Angban. Ese sí es un dragón que me gustaría ver en pantalla. Aún así, en cines hemos tenido nuestra ración de dragones con 4 patas y 2 extremidades. Seguramente el más cercano es el que podemos ver en Dungeons and Dragons, Honor entre Dragones, es un dragón que tiene un poquito de sobrepeso, pero a lo mejor el más famoso o el que tenemos más metido en nuestra memoria es uno con una voz un poquito peculiar en este país. Draco es el protagonista de Dragonheart, un anciano dragón, quien deberá entablar amistad con un cazador de dragones interpretado por Dennis Quaid. Una magnífica película que en su versión original tenía la voz del titánico Sean Connery y que en la versión española quisieron darle un punto menos elegante y más salvaje gracias a la voz de Francisco Rabal. Y cuando no haya más dragones que matar, ¿cómo te ganarás la vida, caballero? Y ya está, hemos repasado un buen número de dragones, catalogándolos según su cantidad y tipo de extremidades. Se podría haber hecho de otras maneras, por geografía, por poderes, por edad. Podríamos haber representado a la hidra y sus múltiples cabezas o al diminuto dragón feérico con sus alas de mariposa. Pero esta vez lo hemos hecho así. Decidme en la caja de comentarios cuál es el diseño de dragón que más os gusta y cuál es el dragón que más os ha flipado en cine, series, televisión, videojuegos, libros o lo que sea. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, pues no dudéis en darle like, darle a la campanita, en suscribiros y sobre todo en seguirnos para ver más vídeos como este con Dani Ruiz y Sandbad Yes en la guarida del titán.